Está con nosotros, como siempre, Manuel Hernández Borbolla, que ese sí trabaja, Alberto Nájar y un servidor, que nosotros sí estamos trabajando. Mi querido Manuel, buenos días. Sí, pues qué envidia los que sí están de vacaciones, ya quisiera uno también estar así. Esperemos que próximamente también andemos de vacaciones. Se queda con usted, que nos acompaña el mundo del proletariado. Los explotados, como dirían, proletarios del mundo, uníos, así que estamos unidos aquí. Hola Manuel, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues igualmente, mi querido Manuel, pues si quieren vamos entrando en materia. Pues vaya espectáculo que nos dieron pues algunas legisladoras y legisladores de oposición, particularmente el Partido Acción Nacional, que ya se está especializando en dar algún tipo de espectáculo ahí en la Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores. Y si en la Cámara de Senadores pues ya tenían ahí quien hace el show, en el caso de la senadora Lili Téllez, pues en la Cámara de Diputados, que no había quien, pues ya tienen quien, y es pues la esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hay gente de la corriente de oposición que, como usted verá en las pantallas en un momento más, pues la gente del PAN pues rodeando y cobijando a estas legisladoras. Y pues a alguna gente le daba risa, otra de plano se fue por el omeprazol, el Melox Plus, y cada quien según lo vive o lo entiende. Pero mire, le vamos a dejar así para empezar a Margarita Zavala. Esta intervención que tuvo el día de ayer Margarita Zavala en la Cámara de Diputados. Esto es cinismo puro. Vamos a escucharla, por favor. En aquella época puede, además de poner orden, puede subir el micrófono. Pido orden, por favor. Adelante, Volumen, diputada favor. Margarita. Se gobernó para niños y niñas que teniendo cáncer tenían acceso a los derechos de salud, a medicinas y a tratamientos. Se gobernó, señor, para las mujeres que también tenían acceso gratuito a cáncer de mama y cáncer de ovario. Se gobernó para las mujeres que tenían estancias infantiles. Se gobernó para más de 15 millones que ustedes dejaron sin derecho a la salud. Se gobernó además con reglas de operación, con transparencia. Permítame, diputada. Así se gobernó. Pido orden México. a la Muchas Asamblea gracias, para que presidenta. podamos escuchar a la diputada Margarita. Gracias. Adelante. Sonido a la cruz de la diputada Margarita Zavala, por favor. Se gobernó El para volumen. todos y para todas. Se gobernó para 15 millones que ustedes les dejaron sin derecho a la salud. Se gobernó además con reglas de operación, con rendición de cuentas. Se gobernó y se alcanzó la educación universal para todos. Y por ahí, hablando de corrupción, Manuel Bartlett tiene mucho que decirles a ustedes. Se gobernó para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que respirar para controlarme y no decir lo que pienso realmente de esta persona tan profundamente cínica. Es la palabra más suave que se me ocurre para definir a esta persona cuya familia siempre ha vivido el presupuesto. Los Zavala, Martín del Campo han vivido el presupuesto siempre, todos. Pero más allá de eso, ¿cómo se atreve Manuel Ernesto a hablar sobre estancias infantiles? Ella que es corresponsable de la tragedia de la guardería ABC. Una de sus parientes era la concesionaria de esa guardería donde murieron 49 niños. La mayor tragedia en la historia reciente de México, así me atrevo a decirlo. Ella, la que dice que combatieron la corrupción, que no se acuerda de la Estela de Luz, que no se acuerda de la refinería famosa de Tula que quiso construir su marido y que terminó en una costosísima barda, que es lo único que se hizo. Ya no se acuerda de todas las tragedias provocadas por su pareja. No se acuerda de la cara de desprecio que tenía esa mujer cuando en Villas de Salvarcar los padres le reclamaban a su marido y a ella misma que sus hijos masacrados eran
jóvenes estudiantes y no delincuentes como los había definido ella y su marido? No lo sé, es el colmo del cinismo y desgraciadamente hay quienes votaron por esta mujer, por esta persona, por esta política. Y me parece que ahí también tenemos que echar la mirada, pero mejor ya no le sigo porque me indigna escuchar a este personaje. Manuel, no sé tú qué pienses. Para Alberto sí nos toca el Melox Plus y 2 omeprazoles, 500 miligramos. No sé, en tu caso, Manuel. Digo, a mí también me parece, o sea, es que yo contrario al coraje que trae Alberto, a mí ya me da risa, o sea, el grado de cinismo, cuando piensas que ya no pueden ser más cínicos este par de Margarita Zavala y Felipe Calderón, semana tras semana se van superando, ¿no? Entonces yo ya perdí un poco mi capacidad de asombrarme por su descaro, cinismo, sinvergüenza, desfachatez. Ya no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, cuando llegamos a este absurdo de que los principales hechos por los que se le señaló a la infame administración del sicariato de Felipe Calderón, ahora lo usan como arma política para criticar al gobierno actual, ya se pierde toda proporción de la realidad. Y eso es a lo que le están apostando, a convertir esto pues en un carnaval del absurdo. Es lo que estamos viendo en la oposición. O sea, todo lo que hicieron durante años, pues es ahora lo que están recriminando con una sinvergüenza, que digo, esta sinvergüenza puede prosperar gracias al cobijo mediático que todavía tienen. O sea, esa es la realidad. La gran prensa mexicana, los grandes medios de comunicación hegemónicos, pues son afines a los intereses de estos grupos de derecha, de ultraconservadores, ¿no? Entonces, muchas de sus arengas tienen mucha virulencia y mucha difusión mediática cuando carecen completamente de sustento, o sea, están completamente divorciados de la realidad. Hay una esquizofrenia política absoluta, mayor, que no, luego por eso no entienden y se sorprenden grandes comentócratas de que las encuestas no tienen una correspondencia con sus locuras y sus debrayes que todos los días sueltan en medios y en las tribunas políticas. Entonces, pues, a mí me da un poco de risa, la verdad, ya el nivel de absurdo al que llegamos. Están completamente divorciados de la realidad y a eso le están apostando. Y eso también es peligroso porque ya cuando no hay una racionalidad de por medio, aunque sea mínima, para tratar de discutir algunos temas, pues esto promueve que se vayan cada vez polarizando más las opiniones, y normalmente cuando esto se prolonga muchos años, pues acaba en un conflicto de gran escala. Lo hemos visto en otros lados y esperemos que en México no se repita, pero esta irracionalidad tan brutal, pues es hacia donde nos está llevando. Pues esta esposa de Felipe Calderón, Margarita, podríamos decirle Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Zavala, pues bueno, esta mujer que sigue encubriendo a su marido, no habla tampoco, no solamente esto que señalaba Alberto, del cinismo de hablar de las instancias infantiles, no solamente es cínico, me parece hasta perverso, una burla para la herida y para el dolor de tantas familias tan lastimadas con el caso de la guardería ABC, y habla de los logros del gobierno de su esposo, no de ella, y pues se salta otras muchas cosas de este recuento que hacía Alberto, de este recuento que hacías, Manuel, sobre los saldos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el presidente pues que más en toda la historia de México, que más concesiones mineras otorgó en nuestro país a empresas extranjeras, a mineras extranjeras. Es el que más territorio concesionó para las mineras extranjeras. Es el presidente que ha tenido el precio del petróleo en su más alto nivel de todos los presidentes que hemos tenido en México. Y pues todavía nos seguimos preguntando dónde quedaron todos esos recursos, ese ingreso, ese superávit que había
con el caso del el precio del crudo en los tiempos de Felipe Calderón. Pero no solamente es Margarita Zavala, es decir, este sector de la oposición, en este caso del Partido Acción Nacional, sino también otro discurso a propósito de lo que señalas ahorita, Manuel Hernández Borboya, de estos enconos, cómo se van a ir agudizando, y este tipo de discursos, cómo va a generar una crispación mucho mayor. Y en este caso vamos a escucharle, aquí sí, también prepare su omeprazol, su Melox Plus o su tecito de tila, lo que usted le acomode, porque esta es Lili Téllez también en esta forma ahora que tiene cada vez más histriónica de hablar y estas gesticulaciones y, en fin, esta es Lili Téllez, así en toda su expresión. Vamos a escucharla. La 4T consolida y formaliza públicamente la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado. Es un acuerdo que reitera entre líneas el propio presidente de México una y mil veces, con toda la seriedad y legalidad implícita en los eventos oficiales. Abrazos, no balazos, se convirtió en una frase grosera. Es equivalente a una aleación de incompetencia, cobardía y falta de humanidad. A las pruebas me remito. Durante los últimos 2 años, México se mantiene como el país con más violencia homicida a nivel mundial. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Con la 4T hay más muertos que antes, van 91,000 asesinatos y contando. Comparado a los 3 primeros años del gobierno de Peña Nieto, la 4T lo rebasa con el doble de muertos. Y comparado con los 3 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la 4T lo supera con el triple de muertos. Los feminicidios aumentaron, cada día matan a 10 mujeres en México en lo que va de este sexenio. Han asesinado a 43 periodistas en lo que va de este sexenio. Han matado a 68 activistas y defensores de derechos humanos en lo que va de este sexenio. Asesinaron a 102 políticos en las pasadas campañas electorales en lo que va de este sexenio. Los tiroteos en la vía pública, los levantones, las carreteras bloqueadas y las casetas tomadas son el pan de cada día en lo que va de este sexenio. Los ciudadanos tienen miedo. El 66% de la población percibe la inseguridad a la vuelta de la esquina. Secretaria Rodríguez, la 4T ha torcido hasta el nombre del ministerio que usted preside. En lugar de seguridad, abandonan a México en la violencia y en lugar de protección, dejan a los ciudadanos en la indefensión. No hay discursos que oculten la realidad. En los hechos, los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes solo ponen palabras. La reunión que sostienen muy temprano todos los días el presidente y el gabinete de seguridad sirve para tomar café y despertar bien, pero es inútil para disminuir la violencia. Bien lo advirtió el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cuando señaló la actitud pasiva del presidente López Obrador frente al crimen organizado y los cárteles. Dijo que para López Obrador los cárteles son una distracción y los deja hacer. También afirmó que entre el 35 y el 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del país. Le pregunto, secretaria Rodríguez, ¿qué acciones ha tomado usted ante la información que reveló el ex embajador? La orden a la Guardia Nacional es no hacer nada.
tal y como lo acabamos de ver en un video reciente. En Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes. Se saludaron y cada quien siguió su camino. Entonces, ¿para qué tenemos Guardia Nacional? ¿Para qué tienen armas? ¿Para qué tienen uniformes, cuarteles, vehículos? Bien lo señalan periodistas mexicanos. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Manuel Hernández Borbolla, quiero que me digas qué te provoca este discurso. Principalmente náuseas, es como lo primero que se me viene a la mente. Y porque no por mucho gritar desde la tribuna y decir una sarta de estupideces, quiere decir que tiene más razón o es más enfática en su discurso político, ¿no? Pero lamentablemente, digo, por increíble que nos parezca a algunos, este tipo de actitudes sí tienen una Sí. receptividad entre un sector de la población que tiene ideas similares. O sea, yo conozco gente que pues abiertamente ya no tienen pudor en mostrar sus ideas de corte fascista, como las de Lili Telles, ¿no? Porque es parte del voxipanismo, del que ahora también ella ha renegado. Habría que preguntarse también con qué versión de la personalidad múltiple de Lili Telles estamos refiriéndonos, ¿no? A la senadora que avala la reunión de Vox o la alianza de el PAN con Vox para combatir al comunismo, la que se desdice de la alianza de Vox y PAN para combatir al comunismo, la que apoyó a la 4T, la que reniega de la 4T. O sea, ¿qué versión de la múltiple personalidad de Lili Telles se expresó ahora en tribuna? Eso nos debería de llamar la atención, ¿no? Y obviamente pues es mucho grito, mucho pataleo, mucho berrinche, pero no es un debate serio. Eso es lo que es la política del espectáculo, del escándalo mediático, de entre más resonantes y más enjundiosas sean las declaraciones de estos personajes, de la reacción. O sea, porque hay que decirlo, o sea, en México se está gestando y cada vez es más abierto un bloque fascista. O sea, se nos vienen los fachos, la fachiza está agarrando poder. Hace unos años era nada más evidente lo de Gilberto Lozano y sus tiendas de campaña voladoras ahí en la plancha del Zócalo y estas cosas, ¿no? Pero este germen fascista está levantando cada vez más efervescencia, más espuma. Ya las posturas de personajes como Lili Telles, Margarita Zavala, Gabriel Cuadri, que están completamente divorciadas de la realidad, pues hablan de cómo está este germen fascista creciendo entre la opinión pública mexicana y respaldada por los medios de comunicación. Yo vuelvo a lo mismo, yo siempre señalo a los grandes medios de comunicación que son cómplices de la corruptocracia y del desastre de país que se gestó durante el PRIAN, mientras varios comunicadores que ahora se indignan se llenaron los bolsillos y se volvieron multimillonarios. Entonces, creo que esta virulencia, esta reacción tan furibunda de personajes de personalidad múltiple como Lili Telles, pues hablan mucho de por dónde está agarrando el camino la derecha mexicana y la oposición ante la falta de argumentos. O sea, como no tienen argumentos para convencer a la opinión pública, pues tienen que recurrir al grito, al manotazo, al show, que se reproduce en los medios. Entonces es deleznable, provoca náuseas, este nivel tan bajo de política. Y al final de cuentas, pues también es un recordatorio permanente, ¿no? De que Lili Telles al final es una monstruosa creación de la 4T y las alianzas que hicieron en 2018 con varios personajes de corte fascista. O sea, ¿a quién se le ocurrió invitar a Lili Telles a la Cuarta Transformación? Muy probablemente fue a Alfonso Durazo, ¿no? Con quien tenía una buena relación en su momento, pero te habla mucho de que este tipo de personajes, pues que son impresentables y que durante mucho tiempo estuvieron ahí agazapados, sin mostrar su verdadero rostro,
ahorita andan exhibiéndolo de una manera que yo creo que esa es la parte favorable de todo este asunto, que están exhibiendo su verdadero rostro, su verdadera personalidad, porque muchos estaban ahí escondidos en espacios de privilegio que tenían en los medios de comunicación, como el caso de Lili Telles, cuyas opiniones en televisión, en cadena nacional y demás, pues estaban basadas en estas ideologías de ultraderecha, pero que se escondían en una supuesta neutralidad, ¿no? Entonces ahorita que ya la vemos en tribuna completamente manoteando ahí al aire, haciendo aspavientos, con una teatralidad bastante penosa, los mexicanos están también pudiendo ver su verdadera cara de estos grupos y de esta gente, ¿no? Y cuáles son las verdaderas ideologías que hay detrás de estos berrinches y estos zafarranchos que, como repito, lamentablemente sí tienen una resonancia en un sector de la población que afortunadamente es minoritario todavía, ¿no? Pues todavía, y están muy ubicados. Desgraciadamente tienen fuerza, tienen poder económico en algunos casos, y bueno, son payasos, son tontos útiles, pues, porque detrás de los gritos y sombrerazos, de este histrionismo de la locutora Lili Telles, pues hay alguien que una le permitió llegar allí. Alfonso Durazo es corresponsable de eso, pero también Ricardo Salinas Pliego, porque ella es empleada de este otro personaje que no grita, que no hace aspavientos. Pues más o menos, porque en Twitter ya anda, pero está a 2 centímetros de Oye, y también el presidente López Obrador también la puso ahí, ¿no? Sí, exactamente, es a lo que voy. El presidente López Obrador también dio su visto bueno. Nada en su gobierno, nada en las candidaturas antes del 2018 y el 2018, nada actualmente y nada en el futuro se mueve sin que López Obrador lo sepa, hombre. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Si hay un presidente que tiene muy claro lo que significa tener los hilos del poder y que se formó políticamente así, es López Obrador. O sea, él viene de esa vieja escuela del sistema político duro de mexicano. Así es que pues no podemos tampoco hacer a un lado que López Obrador también es corresponsable de que esta senadora esté allí echando gritos y sombrerazos, confundiendo la tribuna con el diván del consultorio psiquiátrico, ¿no? O sea, es un tema ahí que habrá que revisarlo. Yo ahí lo que me coincido contigo, Manuel, en el sentido de que sí, pues esto es show, es espectáculo, porque Lili Telles es capaz de, como usted la acaba de ver ahí, como también ha sido capaz de tener una cara encantadora, enamorada, seductora, cuando estaba frente a Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdan aquella entrevista famosa cuando... Qué valiente es usted, presidente Peña Nieto. Sí, exactamente. Pues y ahora son estos los que critican, ¿no? Y que yo sí, o sea, yo antes me tomaba burla a estos personajes, pero después de lo de Trump, o sea, yo sí era de los que decían, no va a llegar Trump, Wall Street no lo va a dejar llegar, el Deep State en Estados Unidos no va a permitir que llegue un personaje así, y tómala, barbón. Yo a partir de ahí me replanteé muchas cosas, ¿no? Y era la misma mecánica, o sea, realmente la figura de Donald Trump se construye en televisión, en los medios, en el programa famoso del aprendiz, de tú estás despedido. Ese tipo de arrebatos histriónicos es una metodología que está recurriendo la ultraderecha para posicionarse. Es decir, como no les alcanzan las ideas, no les alcanza la racionalidad, no les alcanzan los datos, no les alcanzan los argumentos, recurren a esta otra parte del show y el zafarrancho mediático, ¿no? Y aguas con eso, porque a ti, a nosotros, a nuestra audiencia le puede parecer absurdo y ridículo, pero repito, hay un sector en el que sí tiene eco estos mensajes fascistas, abiertamente fascistas. Se nos viene la fachiza y hay que encontrar la manera de contenerlos, ¿no? ¿Cómo se va a contener esta embestida mediática y este zafarrancho que se publicita y se potencializa en los grandes medios de comunicación? Sí, exactamente, ese es el punto, que se puede construir un personaje que puede llegar a ser exitoso. Tenemos a Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Otro caso, tenemos, Donald Trump, por supuesto, que también ahí llegó a la presidencia cuando todo el mundo decía, no, hombre, este payaso no va a llegar, y mira, y tenemos a Enrique Peña Nieto también, no hay que olvidarlo, él también es un personaje construido durante años
a través de la televisión y de los medios de comunicación. Y Calderón también, o sea, el fraude de 2006 no se puede entender sin la participación y el cobijo de los grandes medios de comunicación. O sea, estos personajes que convirtieron al país en un desastre, pues estaban muy arropados por estos grupos, ¿no? O sea, el régimen político incluye también no solo a los políticos, sino también a los académicos, que ya hemos visto que también traen ahí campañita contra el CONACYT por las mismas razones, los medios de comunicación que se quedaron sin chayote y sin privilegios, y otros sectores. O sea, es todo un grupo de la corruptocracia, lo que yo llamo la corruptocracia, que se enquistó ahí, se apoderó de sectores enteros del Estado mexicano, y que ahorita en este cambio de régimen político en 2018, pues andan desatados, o sea, ya no saben cómo ocultar su furia. Pero eso es lo peligroso, que ya un animal acorralado es más peligroso porque ya no tiene nada que perder, y eso es a donde nos está llevando la derecha mexicana, cada vez más debilitada. Vemos las mismas fisuras que tiene dentro el PAN, pues ya no tiene mucho más que perder. Entonces eso cada vez los va acorralando y los va volviendo más agresivos en sus modos, y es lo que estamos viendo. Y son más peligrosos porque han encontrado fisuras dentro de la 4T. Ojo, también, mientras el movimiento alrededor del presidente López Obrador se distrae en las moronitas, en el sueldo, en subirse a su ladrillito, la derecha, bien pianito, ahí va avanzando. Y sí es cierto, hay mucha gente que sí se cree este tipo de discursos, hay mucha gente que busca personajes así, como Lili Téllez, justo porque creen que son los valientes, son los que los representan, no reflexionan mucho. Y ahí está el dato de cómo es que ganó en la anterior política que presentamos, que tuvo una votación enorme en la delegación Miguel Hidalgo, que también ahí hay que revisar, en la alcaldía Miguel Hidalgo, perdón, revisar porque ella no vive allí, tiene su casa ya en el sur de Ciudad de México. Pero bueno, pues ahí está, pues, hay gente que vota por ellos, hay gente que sí cree que esa es la alternativa, y han encontrado, como tú bien dices, Manuel, y no sé qué piensas tú, Ernesto, han encontrado que hay una fisura, hay una posibilidad de que se puede derrotar al presidente López Obrador, al menos así lo creen. Y mientras en el movimiento alrededor del presidente sigan papando moscas, este tipo de personajes se les van a colar, y eso me parece que también es peligroso. No sé cómo lo vean ustedes, Ernesto. Sí, y esto que señala ahorita Manuel, no lo tome, no lo eche en saco roto, cuando dice se nos viene la fachiza o vienen los fachos, vienen estas corrientes, además vienen muy enojadas, están furiosas. Eso se puede pues uno darse cuenta en cada momento en que los oye hablar, y en estas campañas que cada vez se van intensificando. No puedo dejar de pensar en las elecciones que vienen para el año 2022, que ese también, ahí va a haber una disputa importante. Estas corrientes, ahorita que hablaban Alberto, Manuel, que hablábamos pues de cómo es que la gente votó por Margarita Zavala, pues el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de Cuadri, ¿no? En las mañaneras lo ha mencionado ya en varias ocasiones, pues como ahora legislador que decía que si desaparecía Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues México se iba para arriba. Sí, y la gente votó por él en Coyoacán, ¿no? Bueno, pues es que Coyoacán es... en Coyoacán, decía Andrés Manuel, ¿no? Estando ahí Pablo Gómez, ¿cómo es posible? Bueno, pues ya vimos que son posibles muchas cosas. Cuando decíamos no puede haber algo peor que Donald Trump, pues llegó Bolsonaro y decías, újale, pues este es peor, no tiene el mismo poder que un presidente de los Estados Unidos, pero de qué es peor, es peor. Y ahorita, a propósito, que estoy hablando de Cuadri y que hubo este encuentro de la CELAC, pasando al siguiente tema, Manuel Hernández Borboya, pues se dio este encuentro de la CELAC. Hemos estado hablando en estos días sobre el tema, sobre el posicionamiento que está teniendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México al nivel continental, y este contrapeso que empieza a hacer
hacia el gobierno de los Estados Unidos, pues esta articulación de países y de presidentes, esta coyuntura que se está dando a nivel continental, con presidentes de izquierda y donde nos faltaba un presidente de izquierda, pues era en México, y ahora ya tenemos aquí al presidente Andrés Manuel López Obrador, que más allá que discutamos si es realmente de izquierda o no, el presidente López Obrador, pues sí es esta corriente más humanista, como él mismo se expresa de su gobierno y de su corriente política. Pues hubo ya una campaña también de estos fachos, como le dice Manuel Hernández Borbolla, y precisamente hay un tuit de Cuadri que ilustra en mucho pues la lectura que dan estos actores, y que ahí lo está usted viendo a cuadro. Dice, subsidios clientelares e improductivos de López a jóvenes sin reglas de operación adecuadas provocan alcoholismo y drogadicción, empoderamiento frente a los padres, conflictos, tensiones y desgarramientos familiares. Vaya. Bueno, esta perla, yo honestamente no, luego que no soy mucho de redes sociales, no la había visto, pero el buen Manuel me hizo favor de compartirme. Ya ve que Manuel sí le gusta divertirse en las redes. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué nos dice este tuit que me parece que es, pues podría representar este tuit a un sector importante de la oposición, Manuel? Es que es como de esas grandes joyas de Cuadri, como esta, cuando decía que había que desaparecer Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Esta es otra. O sea, ahora resulta que los programas sociales y los apoyos a jóvenes marginados fomentan el alcoholismo, la drogadicción y la emancipación de los jóvenes frente a sus padres, hasta la desobediencia. Es otro de las cosas que le vamos a tener que cargar a López y su administración, que están destruyendo al país, porque antes las cosas iban fabulosamente bien, como lo repiten de manera tan reiterada en estos cuadros ideológicos de la reacción. O sea, se nos viene la fachiza, repito, no es un tema menor. Y creo que también, ahorita que abordabas un poco lo de la CELAC, que también ya hay toda una campañita ahí impulsada por personajes como Jorge Castañeda, diciendo que fue un fracaso la reunión de la CELAC y demás, pues obedece a un contexto internacional. O sea, lo que está pasando en México no es un caso aislado del mundo. Yo llevo siguiéndole la pista a estos grupos fascistas desde hace muchos años. En Pégida, por ejemplo, en Alemania, a mí me tocó ir a manifestaciones nazis cuando visité Alemania en 2015, que están ahí un poco agazapadas, porque en Alemania pues sí son mucho más restrictivas las leyes para cualquier alusión al nazismo, ¿no? Pero aún así encuentran vacíos legales que les ha permitido pues ahí mantener una posición, y que ya vemos algunos nazis abiertamente pues ocupando posiciones en el Congreso alemán. O sea, no es un caso que nada más atañe a México. El caso de Vox en España pues también es notorio. ¿Y por qué están surgiendo estos grupos fascistas? El golpe en Bolivia no se puede entender sin el surgimiento de los grupos fascistas. Y yo por ahí en mis indagatorias me encontré una frase de Manuel Castells, que para mí es uno de los sociólogos vivos más importantes que hay hoy en el mundo, y él mencionaba cómo el desastre del neoliberalismo, estas políticas de globalización financierista, de libre mercado, como le llaman, que muchos son promotores como Cuadri, han fracasado de manera tan brutal en todo el planeta que los grupos conservadores están cada vez alejándose más de estas lógicas de neoliberalismo para regresar a apelar a la nación. El caso de Donald Trump es muy claro. O sea, acuérdense el eslogan de Donald Trump: Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Apela a esa nostalgia, a ese pasado idílico en el que en algún momento se habló de una grandeza estadounidense que se basaba en el poderío industrial. Entonces, estos grupos conservadores están cada vez más alejados de la globalización, o están renegando de la globalización para regresar a un nacionalismo de derecha ultraconservador. Y esa es la principal característica del fascismo. O sea, las ideologías que proponían Hitler, Mussolini, Franco,
pues iban muy en este sentido, eran ideologías de derecha en el que se exacerbaba la defensa de la propiedad privada y que tenía un componente abiertamente clasista y racista en todos los ámbitos. Ese esquema mental que vimos con Hitler, con Mussolini, con Franco, con Trump, con Bolsonaro, está presente en México. Ojo, cuando vemos ahí los temas que se posicionan en los medios en contra de los migrantes centroamericanos, toda esta retórica va en ese sentido de ir posicionando a los fachos, a los fascistas, y hay que encontrar los mecanismos para contenerlos. Obviamente, este derrumbe del neoliberalismo a nivel internacional también ha generado movimientos nacionalistas de izquierda, en donde podríamos catalogar a López Obrador, que yo creo que sí es de una izquierda, una centroizquierda. Yo lo ubico dentro del plano de la centroizquierda, pero que sí está más recorrido del otro lado del espectro, ¿no? Ideológico. Pero estamos viendo pues esta colisión, el derrumbe del neoliberalismo como ideología dominante durante los últimos 30 años hizo que se polarizara la discusión. Los que dicen que López Obrador está polarizando la discusión, digo, pues es de carcajearse, porque en el mundo, sin López Obrador, también se está polarizando la discusión. Estamos regresando a una lucha ideológica muy encarnada, precisamente por el caos que impera hoy en el mundo, y principalmente obedece al tema migratorio. Las grandes potencias económicas, Estados Unidos y Europa, pues se han visto desbordadas por el fenómeno migratorio, producto de un colonialismo de 500 años por lo menos, o de 300 años, en el que estas grandes potencias iban, devastaban países. Esos países devastados, pues la gente que vivía ahí ya no tenía oportunidad más que de migrar, y estas oleadas masivas de migración han ido modificando la cohesión interna del Estado-nación como lo conocíamos. Yo sé que es un rollo un poco teórico, pero a veces también hay que entrarle a la teoría, porque si no, no nos van a alcanzar las herramientas que tenemos nada más en la prensa, que es totalmente de coyuntura de lo que pasa en el momento, para interpretar lo que estamos viendo y está ocurriendo, ¿no? Es un proceso de gran calado. Y estos personajes como Lili Téllez y demás, pues son los gérmenes o las resonancias que estamos viendo de este gran proceso histórico. Entonces no hay que perderlo de vista. No, la historia y las lecturas siempre ayudan, pero sobre todo la historia. No hay que olvidar que en México la mezcla de fanatismo, de religión, de odio y de coyuntura política ya costó sangre, muchísima. Hablo de la Guerra Cristera, de que para muchos grupos que todavía están vivitos y coleando, que tienen casitas voladoras, pero también tienen cardenales de la Iglesia Católica, muy activos, por cierto. Y empresarios metiéndoles dinero. Empresarios metiéndoles mucho dinero. Ahí están. Y el problema no es tanto que vayan a tener posibilidades electorales de en 2024 ganar la presidencia de la República. Ojalá que no. El problema es que estos grupos están acostumbrados a ir construyendo su base, porque esa es su mística, pues. Ellos están metidos en una cruzada y así la han mantenido desde hace muchísimo tiempo, y han construido bastiones en los cuales es bien complicado meterse, tratar de llevar algún atisbo de progresismo. Tienen ciudades enteras, sociedades en México que son muy, muy conservadoras, donde aparentemente, porque la ley les obliga, pues practican la tolerancia, pero ya dentro de casa, dentro de sus propios espacios, son absolutamente cerrados. Y ahí han estado presentes, y el problema es, como cuando lo conversamos en este espacio y en otros también, en Rompeviento, por cierto, el problema es cuando les abren la puerta, cuando les dan permiso de salir, cuando alguien desde el poder les dice que su posición política ideológica de odio, de muerte, de masacre es permitida, porque entonces ya lo hacen abiertamente, y para regresarlos a la madriguera, a la piedra debajo de la cual no deben haber salido, está muy complicado, y lo vemos en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de cómo se ha polarizado allí una sociedad de por sí ya polarizada. Donald Trump le dio permiso a los supremacistas de salir a las calles, les dijo que lo que hacían es correcto, y llegaron hasta el Capitolio. Llegaron hasta casi provocar un golpe de Estado en algún momento, algo inimaginable en un país que tiene su propia crisis política,
su propia crisis de democracia, pero que tiene una estructura de seguridad enorme. Bueno, fueron capaces de hacerlo. Entonces aquí en México no podemos ya en las alturas tirarlo en saco roto. Tampoco yo digo, coincido con ustedes en que pues no es para, hay que tener, no hay que quitar la mirada de ellos. Difícilmente podrían llegar a tener una posición mayor, pero la están construyendo. A lo mejor no en el 24, pero al siguiente gobierno, quién sabe. ¿Por qué? Porque ellos ya se han aliado con una estructura electoral que más o menos había funcionado bien dentro del propio sistema político mexicano. El PAN había sido un instrumento muy útil para estos grupos de derecha, para canalizarlos por la vía democrática, por la vía electoral. Estos grupos que ahora están apoderándose del PAN y que los vemos gritando ahí, como el caso de Lili Téllez, estos grupos no creen en la democracia. Estos grupos creen en la imposición. Estos grupos son cruzados, creen en la moralización y creen, sobre todo, y ojo con esto, creen en la muerte del adversario, porque así es su estilo, esa es su cruzada y su forma de vida y entender la vida. El que no piensa como yo no tiene derecho a estar con vida en este planeta. Esos grupos existen, están allí, avanzan y ojo, hay que divertirnos con Lili Téllez y su desfachatez y sus desplantes psiquiátricos, pero no hay que quitar la mirada a quien mueve a esta marioneta, que esa mano que mueve esta marioneta y otras son los peligrosos, creo yo. Ernesto, que son los herederos de la Santa Inquisición, hay que decirlo. O sea, estos grupos que en nombre de Dios torturaban personas y demás, pues son los herederos ideológicos, los grupos fascistas que tienen presencia aquí en México, ¿no? Claro, nada más ver Guanajuato, nada más ver Jalisco, nada más ver al cardenal Juan Sandoval, el que me quiso excomulgar, y hay que ver al tipo de las casitas voladoras, y hay que ver también... Otro salvaje, clérigo que creo que de Coahuila, que decía que había que matar a las mujeres que abortaran. Sí. O sea, está presente ese germen, ese virus es mucho más peligroso que la pandemia de coronavirus que está azotando al mundo, porque los alcances pueden ser incluso mayores. Los estragos que puede ocasionar este virus del fascismo internacional que se está esparciendo por el mundo pueden ser incluso mayores que los estragos que hemos visto hasta ahorita de la pandemia. Y ojo, quien puede ponerles un freno es en este momento el proyecto político que gobierna, y si se siguen peleando se les van a colar. Ya pasó en Coyoacán, ya pasó en la mitad de las alcaldías de Ciudad de México. Hay que preguntarse por qué la gente votó por estos especímenes. Tiene que haber una autocrítica, porque el costo de que estos personajes lleguen al poder es gravísimo, porque no los van a quitar, porque como bien dice Ernesto, ya están muy enojados, y estos sí matan. Estos grupos sí matan, ojo. Y ahorita que menciona Alberto al presidente López Obrador, Manuel Hernández Borboya, el índice de popularidad, ahora que se publicaron las encuestas de parametría, pues lo ponen en un respaldo al presidente de un 73%, un respaldo muy, muy alto. Y por el otro lado estamos hablando de esta corriente de derecha que cada vez se exacerba más, invierten más dinero, los medios de comunicación corporativos pues prácticamente pues están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo te pregunto, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, él está haciendo su chamba, y quien no está haciendo la chamba son pues las corrientes de Morena, parte de su gabinete, o el presidente también está pues jugando con fuego de pronto a la hora de pues estar confrontando a estas corrientes de ultraderecha, o no es una confrontación, es una exhibición de sus niveles de corrupción, que no es lo mismo, pero es igual, por decirlo de alguna manera. Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es tu mirada ahí del papel del presidente? Yo creo que López Obrador pues está haciendo lo que puede, ¿no? O sea, también achacarle cosas de más me parecería insensato. O sea, yo creo que se está enfocando en tratar de hacer un buen gobierno. Los números lo están respaldando hasta ahorita. O sea, 73% de aprobación que mencionabas no es poca cosa en medio de una pandemia. O
sea, por favor, la pandemia le costó... Es un 73%, un 73% a pesar de Morena. Y a pesar de Morena, a pesar de la pandemia, o sea, hay bases para decir que, pues, a pesar de los muchos problemas, pues ahí va el gobierno de López Obrador, ¿no? Pero el problema es que no nada más es un asunto de buen gobierno. Lo vimos en Brasil. O sea, recordemos que Lula da Silva acabó su mandato con alrededor del 80% de aprobación. Después de que se realizaron reformas importantes en Brasil que permitió el reparto más equitativo de la riqueza y que fue algo notable para la gente. Pero eso no impidió, pues, el golpe contra Dilma, el arribo de Temer, y posteriormente, pues, eso abrió la puerta a la llegada del fascismo de Jair Bolsonaro. En el caso de Bolivia igual. O sea, Evo Morales, pues el gobierno de Evo Morales, con todo y este asunto de que a lo mejor se excedió con el tema de ahí forzar las cosas para la reelección de un nuevo mandato, pues ha sido uno de los mejores gobiernos en la historia de América Latina. Los números ahí lo respaldan: crecimiento económico, reparto equitativo de la riqueza, y eso no impidió el golpe de Estado. Entonces, ojo, los buenos gobiernos por sí mismos no van a contener este germen. O sea, no es la vacuna necesaria. Tú puedes tener un buen gobierno y eso te permite maniobrar, pero no se gana esta batalla en esos términos. Tiene que ver otros contextos, y ahí sí veo yo un vacío muy, muy, muy grande en la Cuarta Transformación. Yo veo muy pocos personajes. A lo mejor podríamos citar a Noroña, que no es dentro de Morena, pero digamos es parte del proyecto de la Cuarta Transformación, que salen a dar esta disputa a estos personajes delirantes, también con arrebatos y con aspavientos y con cosas, pero creo que se tiene que dar en esos términos. Pero vemos o sea, dentro de Morena, pues ¿a quién podrías tú decir que está dando la batalla ideológica en este sentido? Son muy pocos los personajes que tú puedes señalar como destacados en este aspecto. Mario Delgado está completamente perdido en la batalla, en primera porque le falta formación ideológica. No es de los puros y este asunto, ¿no? Y dentro de los mismos puros también, pues, están tan metidos en sus conflictos internos, viendo cómo se reparten el pastel dentro del partido, que están perdiendo de vista esta parte necesaria de formar cuadros. Estamos ahorita en un momento en que la derecha está empezando a formar sus cuadros que no tenía, porque la manera en que ganaban elecciones era robándose el dinero del erario, ¿no? A través de los gobiernos estatales, a través del gobierno federal, y repartían. Ese esquema ya cambió. Entonces, como ya cambió, están empezando a construir su base social. La base social de López Obrador, pues ya está ahí, pero no creo que vaya a ser... O sea, si ahorita lo que le permite a López Obrador es que tiene una base social muy alta, y frente al poderío económico de las élites empresariales y demás, pues eso está permitiendo inclinar un poco la balanza. Si la derecha genera una base social y además tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación, de los grandes empresarios, del capital financiero transnacional, los afines a los intereses de Washington, todo ese esquema nos va a traer una época oscurantista muy grave en México. Eso es lo que está en juego, que va más allá de la sucesión presidencial de 2024. Ojo, yo creo que ahorita hay condiciones para pensar que al gobierno de López Obrador le va a alcanzar para poder ganar la sucesión presidencial en las urnas, pero esta batalla es de más largo alcance y no hay que perderlo de vista. Y para dar esa batalla se necesita un partido sólido. Si el partido está fracturado y dividido, y probablemente esta fractura y división se vaya a hacer todavía más grande de aquí al 2024, eso deja a México en una situación muy vulnerable ante el regreso del fascismo. Pues sí, el regreso del fascismo, porque aquí de alguna manera ya gobernaron en la época de Maximiliano, ¿no? Son los herederos ideológicos de ese asunto. Díaz Ordaz, nada más, por ejemplo. Entre otros. Sí, y bueno, sí, y Felipe Calderón, quién sabe qué se le pudiera definir, si es que se le puede definir. Fascista también, por supuesto, o sea, pues ve la manera en que Margarita Zavala está operando en los grupos de ultraderecha internacional. Es tan vergonzoso este personaje que yo creo que hasta los fascistas lo harían a un lado, man. Sí, o sea, como que navegan ahí entre... Bueno fuera, Alberto. Y fachos, bueno fuera. ¿No? ¿Verdad? Sí, verdad. Creo que sí, ya. Creo que ha sido demasiado... No, ya se me acabó el omeprazol, hermano. Pues digo...
Pues bueno, pues ahora sí que le cotorreamos bastante rico y sabroso, la gente pues con muchísimos comentarios. Y antes de despedirte, mi querido Manuel, permíteme leer algunos de los comentarios de la audiencia. Dice Román Guerrero: AMLO con sus asegúnes enseña a la gente a no dejarse, a tener autoestima, eso no le gusta a ninguna derecha. Raúl C. dice: el nacionalismo, derecha o izquierda, ¿no lleva a un germen fascista? Es pregunta. Por ejemplo, la retórica antimigrante en defensa de la nación, ya se movió en defensa de la nación, ahora la sostiene este gobierno. Hugo Alba: ¿de qué nos sirven tantos derechos ganados si no ejercemos nuestros derechos como trabajador, como ciudadanos? Todo queda en la letra, pero nada en la acción. Solo somos pájaros nalgones, dice, pura saliva. Mayanín Jiménez está proponiendo a Alberto Nájar para jefe de comunicación de la presidencia de la República. No, Eric Ramírez, ya no sé, fue Mayanín, Eric Ojalá Ramírez. hubiera jefes de comunicación en varias posiciones del gobierno tan preparados como Alberto Nájar. Yo sí duermo, aunque sea 4 horas al día, y no, mi queridísimo Jesús pobre, de verdad que... Francisco Atempa: totalmente de acuerdo con el análisis de Borbolla y la mesa. El peligro de la derecha históricamente es de represión, asesinatos y desapariciones. Mucho ojo. David Liébano: los periodistas jóvenes tienden a ser muy mesiánicos y especulan mucho especulan mucho como este joven. Órale. Norma Monarrez: pues la muestra se vio en la Cámara. Claudia Guerrero: ¿cómo se hacen oír los de Morena? Escriben, hablan. Y el fantasma de Canterville dice: la única vía que le queda a la derecha mexicana es el fascismo, porque perdieron en toda tribuna pública. Pues este comentario último, ojalá, pues es para reflexionarlo, y claro que da temor, da preocupación, porque eso tendría implicaciones verdaderamente lamentables para nuestro país. Si hay una derecha que es muy democrática, que tiene una inspiración bastante positiva en algún sentido, porque busca justamente el bien común, y es la derecha que dio inspiración al Partido Acción Nacional en algún momento. Si usted revisa una parte del Partido Acción Nacional, exactamente, me refiero a las épocas anteriores. El problema es cuando esta posición política pues perdió bríos, porque pues la hicieron así que fuera la brega de las calles, de andar buscando recursos como se podía, y una brega electoral, política, democrática, de todos los días, de perder patrimonio, de estarle dándole todos los días. Y claro, pues la gente se cansa, ¿no? Y entonces llegaron algunos con posiciones, con dinero, que se apoderaron, se treparon a este movimiento político y se apoderaron de esta opción, que es la que se conoce recientemente como lo que fue el Partido Acción Nacional. Pero sí existe una posibilidad ideológica respetable como todas. El problema es que esta posición ideológica está muy socavajada, está muy tirada al suelo, electoralmente pues sí, tirada pues en la ruina, y pues los que están llegando, esos son los peligrosos. Hay que hacer una diferenciación, inclusive tendría que haber una autocrítica de parte de estos puristas del lado de la opción de la derecha, para que no se dejen, porque a ellos mismos les va a ir tocar como en feria. Son de estos grupos que en algún momento en los Tecos, famosa la tarea, un grupo de ultraderecha de Jalisco, llegó a condenar al Papa, creo que era Paulo VI, uno de los papas más conservadores, lo llegó a tildar de izquierdista al Papa. O sea, pues los mismos que ahorita tildan de izquierdista al Papa Francisco, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, a ese grado está la reacción. Y estos grupos que mencionas, Alberto, pues eran los liberales. Los liberales se vuelven neoliberales, fracasa el modelo neoliberal, que ahorita ya no prende, ya no es sexy, ya no te gana elecciones la agenda neoliberal. Entonces, ¿a qué está recurriendo la derecha?
al extremo, yéndose a estos grupos de ultraderecha. Y la opción que hay ahorita, pues son los gobiernos progresistas, que serán de izquierda, no serán de izquierda. Esa es otra discusión, pero es la alternativa que hay a estos otros grupos. Entonces, si no estamos conformes con esa situación, pues habría que construir otra alternativa, ¿no? Pero todavía eso es un proceso histórico que toma tiempo, toma mucho esfuerzo mental, y salir a la calle a hacerlo realidad, ¿no? Porque una cosa es pensarla y otra cosa es llevarla a la acción. Y creo que toda esa discusión se tendría que estar dando en la izquierda hoy en día, no solo en México, sino en el mundo, en el continente. Y es un poco lo que permeó la reunión de la CELAC. Obviamente esos temas no se discuten mucho en los medios de comunicación, pero es el trasfondo de lo que hay detrás, el choque entre estos dos bloques, la derecha con sus resabios neoliberales y fascistoides, y los gobiernos progresistas, que también tienen sus asegúnes, sus críticas, sus fisuras, sus fallas, sus contradicciones, pero es lo que hay. O sea, ahorita la disputa está entre esos dos bloques, y si perdemos de vista eso, ojo, porque eso, si fallan estos, pues la única opción que va a quedar van a ser estos otros. Entonces, ahí hay un gran peligro para México y para la estabilidad del mundo, diría yo. Y no es invasión, están presentes, tienen fuerza y están ganando adeptos. Ojo con eso. Y vaya que si están ganando, pues mi querido Manuel Hernández Borboya, como siempre te queremos agradecer, la gente escribiendo, felicitándote, pidiéndonos que apartemos el programa, esta charla contigo para subirla. Les recuerdo que cada entrevista que tenemos, pues la vamos subiendo de manera independiente, así que en un rato más después del programa, pues tendrá usted acceso a tener la entrevista, aquí la charla que tuvimos con Manuel Hernández Borboya. Manuel, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, viejo, cuídese. Muchas gracias, un abrazo también para ambos dos, y por aquí nos seguimos viendo. Vale, cuídate. Sale. Bye. Chao, chao.